Entonces hay cojinetes, había dicho de esta manera, de rodadura y deslizamiento, ¿no? ¿Esto yo? Un armadito ponemos así. Coger del deslizamiento, hay el cojinete, hay un muñón y hay una altura. Y esta altura puede ser hidrostático o hidrodinámica. Cojinetes de deslizamiento. Ese ejemplo siempre que se convive. Entonces, los éxitos del material del cojinete. Este tiene que saber. Primero, no debe desgastar ni rayar la superficie que soporta, ¿no? Debe ser el queso. Segundo, tiene que soportar temperaturas superiores a 150 grados sin deformación. Su deformación tiene que ser baja. Tiene que ser suficientemente blandos para que se incrusten en ellos las partículas sólidas que puedan contener aceite sin dañar el eje que soporta. Nuevamente es el queso. Tiene que resistir la acción corrosiva de los ácidos o humedad presentes en el aceite, porque son resistentes a la oxidación y corrosión. Y no debe generar fuerzas electrostáticas por rozamiento entre el eje y el cojinete. Cuando tú te peinas y levantas el peine, se genera una fuerza electrostática, ¿no? No tiene que generarse eso. Y uno de los materiales son el acero y el bronce. Clasificación de los cojinetes de deslizamiento: tenemos los mecánicos, hidrodinámicos, hidrostáticos. Habíamos explicado ya esto esta mañana. Cojinetes hidrodinámicos. Como su nombre indica, la altura de la película de aceite H sub 0 es variable con la velocidad del muñón y la viscosidad del aceite. Está H sub 0 acá. Existe simetría entre el muñón y el cojinete, que no es importante. No funciona bien a bajas velocidades y cargas altas, ¿no? Porque a bajas velocidades la película de aceite es función de la velocidad. A mayor velocidad se aumenta más el peso, ¿no? En realidad arrastra, fíjense, arrastra el aceite hacia abajo, haciendo que se levanta. Al principio está contacto metal-metal, pero a medida que va funcionando, el mismo eje va metiéndole hacia aquí abajo al aceite por la viscosidad, ¿no? Entonces, a mayor velocidad hay mayor película de aceite. Entonces, por eso que se llama hidrodinámico, porque la altura es variable. ¿Cuándo vas a usar cargas pequeñas y medianas y velocidades altas, ¿no? Bancadas de cigüeñal, cojinetes de bielas, etc. ¿Por qué en estos? Porque funcionan a altas temperaturas. Los hidrostáticos soportan la carga por medio del suministro de fluido desde una fuente externa de alta presión. Por lo tanto, la altura de la película de aceite es constante. Sí. El orden, fíjense, es del orden de las micras, ¿no? 0,00046. Y son de mayor costo para cargas elevadas y velocidades bajas, para mecanizadores de alta precisión, rectificadores, CNCs. Todo esto lo hemos visto ahí. Los cojinetes mecánicos, no existe película de aceite, contacto metal-mecánico, y es del orden del 0,1 a 0,4. Son las de menor costo. Usos: cargas pequeñas y bajas velocidades, carretillas, cargas pequeñas y velocidades altas de poca duración, arranques de motor. Hasta ahí habíamos visto, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver los cojinetes hidrodinámicos. Consideraciones para el diseño del cojinete, de los cojinetes hidrodinámicos. Hay que tomar en cuenta el diámetro máximo,
aquí se cae, pero estoy todo intentando, pues tengo una estuche. ¿Tienes? Aquí está un poco desordenado, lo voy a ordenar. Pero los parámetros que hay que tomar en cuenta para el dimensionamiento son el diámetro del eje, el diámetro máximo del agujero, la altura mínima de la columna de aceite, la holgura diametral, que es la diferencia entre el diámetro del agujero y el diámetro del eje, la velocidad angular del eje, la presión de la columna lubricante, porque hay una presión, ¿no?, que se va a generar, la fuerza radial que se va a estar generando y el ancho del cojinete. Esos son todos los parámetros que hay que tomar en cuenta. Ahora, criterios de falla para el dimensionamiento. Está bien. Estos son los criterios de falla para el dimensionamiento. Son 5 criterios. Primera, el material del cojinete, ¿no? El material del cojinete debe tener una mayor dureza que del eje, el corte del queso con vidrio, ¿no? Es decir, si va a fallar, debe fallar el cojinete. Ese es el primer criterio. ¿De acuerdo? El material del cojinete, entonces lo primero. Entonces, si falla, el elemento que va a fallar tiene que ser el cojinete. Segundo, la holgura. La holgura está H sub C, que es este E, que es la diferencia entre el diámetro del agujero y el diámetro del eje. No puede ser ni mucho ni poco. Porque si es poco, no, porque aquí no se va a generar el efecto cuña. Sí. ¿No? Y si es mucho, ya también no va a poder entrar. No se va a poder tampoco hacer el efecto cuña porque no va a meter aquí adentro. Si es poco, entonces el lubricante No se ven. Entonces, si es poco, no va a haber acá. El contacto va a ser casi metal-metal, ¿no? Sí. Y si es mucho, tampoco se va a generar el efecto cuña. Tampoco va a poder meter a todo el líquido. No lo va a poder, no lo va a poder meter acá porque aquí hay demasiado espacio. ¿Entienden? Es decir, cuando hay poco, es decir, el líquido no tiene dónde escapar, ¿no? En esto.
Entonces, si el cojinete es el amarillo, el eje es el negro acá y el aceite es el rojo, entonces el aceite no hay cómo se genera aquí el efecto Kuhn. No. El eje, este ejecito va a estar siempre ahí. ¿No? ¿Por qué? Se va a dar vuelta aquí, ¿no? ¿Está claro o no? ¿Sí? Entonces se va a girar aquí nomás. Ahí nomás va a girarse. Entonces aquí, si es demasiado pequeño, tampoco va a dar. La altura tiene que ser ni muy pequeña de tal manera que... O sea, la altura es por lo tanto mayor que la rugosidad superficial, ¿no? Porque hay rugosidad superficial, ¿se acuerdan de tolerancias superficiales? ¿Sí o no? Sí. Bueno, esa holgura tiene que ser mayor que la rugosidad superficial, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Si no va a chocar en esas crestas. ¿Está claro? Entonces no puede ser muy pequeña de tal manera que no haya este rozamiento metal-metal. Y la segunda es, no puede ser tan grande de tal manera que no se produzca el efecto Kuhn. ¿Se entendió? Sí. Entonces no puede ser. Bueno. Así debe funcionar, ¿no? Como es. Es decir, con una holgura acá, ¿no? ¿De acuerdo? Con una cama de aceite. Aquí se ve. Hay una cama de aceite, ¿verdad? Bueno, entonces debe funcionar así. Ahora bien, si tú tienes aquí barro y lo aprietas con una determinada fuerza, y tú tienes agua con una determinada fuerza, los dos pueden soportar la misma presión, ¿no? ¿Cuál tiene mayor presión? ¿Cuál soporta, el barro o el agua? ¿El barro o el agua? ¿Cuál soporta? ¿El agua mayor presión? No, el barro. Sin que se rompa la película. A ver, pon un vasito y así es tu dedo. Vas a pasar hasta aquí. Y pon agüita y haz así. Sí, ¿Cuál soporta mayor presión? el barro. Entonces, la presión que se está ejerciendo, por lo tanto, cada uno de los fluidos tiene una presión admisible para que no rompa la película. ¿Está claro? ¿Está claro o no? Sí. Entonces, la presión máxima debe ser tal que no rompa la presión de película del lubricante que vamos a utilizar. Y desde ahora ya nos damos cuenta que cuanto más viscoso es, soporta mayor presión, ¿no? Sí, más soporta mayor presión. Entonces, la presión máxima no debe superar la presión admisible de la película de aceite para evitar el contacto metal-metal. La presión máxima no debe superar la presión admisible del cojinete cuando está parado. Bueno, por lo tanto, esa es una consideración, es decir, cuando estamos dimensionando, en algún momento tenemos que, hasta ahora hemos dicho, primero material, ¿no? Ya sabemos qué va a ser, tenemos que elegir un material que sea mejor. Segundo, holgura. En algún momento del dimensionamiento, tienes que tomar en cuenta este factor, tienes que tomar en cuenta que la holgura no puede ser ni muy grande ni muy pequeña durante el procedimiento de cálculo. ¿Se aclaró o no? Este es jodido. Si no entiendes conceptos, pues van a cagar. Este es jodido, esta es la parte más jodida de la materia. Así que entiendan bien. Porque después hay la fórmula, y yo te voy a preguntar, ¿y por qué es eso? La otra es que en algún momento tienes que tomar en cuenta la presión admisible y la presión máxima. O sea, la presión admisible tienes que elegir en algún momento del líquido. La otra es la temperatura. Lo mismo la temperatura, ¿no? Es decir, la temperatura de funcionamiento no puede ser mayor a la temperatura de evaporación del lubricante, ¿no?
porque si se sube, no sea. Por eso es que no podemos utilizar a altas temperaturas, porque se va a evaporar. Entonces, la temperatura no debe ser mayor que la temperatura de ebullición del lubricante. Luego, la longitud. La longitud tampoco no debe ser muy pequeña, porque si es muy pequeña, si es demasiado pequeña, así de delgadita, pero cuando tú le pones aquí el aceite se va a salir por aquí, ¿no? Sí. ¿No? Se va a salir. Y si es demasiado grande, ya también la presión no va a ser uniforme en toda la superficie. Aquí en los cantos va a ser menos que en el centro. ¿Se entendió o no? Entonces lo que tenemos que hacer es que sea más o menos ni lo uno ni lo otro. Muy largo, como este, muy corto. Uno que sea más o menos así, ¿no? Así, ¿no? De tal manera que la presión sea casi uniforme a lo largo de la longitud, pero que no sea tan corta de tal manera que el aceite no se salga por aquí, ¿no? ¿Se entendió? Sí. Bueno, esos son los 5 criterios. ¿No? ¿Está claro? Esos son los 5 criterios de Fine. Esos 5 criterios en algún momento del dimensionamiento tienen que aparecer. Bueno, algunas consideraciones para el diseño, es decir, algunas recomendaciones. Cuando comienza la rotación del cojinete, algunos escombros son generados producto del contacto metal con metal y se mueven con el lubricante. En ese sentido, es importante que el espesor mínimo de la película sea lo suficientemente grueso como para que los escombros pasen y no bloqueen el flujo del lubricante. Aquí Tromper se indica que la altura, esta altura mínima, dice que debe ser mayor a 0,02 hasta de 0,0004 a 0,002. ¿Está? Después, en pulgadas, casi toda la velocidad. Por D. Y 0,0 más 0,004 por D. ¿El diámetro de cuál sería? El diámetro del eje. Rugosidad superficial. El muñón puede tener valores aceptables de rugosidad superficial de 16 a 32 micros. El muñón dice, ¿esto qué significa un N4? Es decir, debe ser rectificado. ¿De acuerdo? El cojinete debe tener una dureza superficial menor a la del eje, que es el mismo acabado superficial que el eje o muñón. Es decir, debe ser rectificado. Alguno que otro veo más o menos responde los dos. Debían tener su texto y sobre eso ir anotando todo lo que está la responsabilidad como tal. Holgura diametral. Habíamos dicho esa holgura diametral. Depende del diámetro nominal del eje, por supuesto. Cuanto más pequeñito sea el diámetro del eje, esta holgura es menor.
Cuanto más grande, la holgura admisible es mayor. Depende de la velocidad de giro, rugosidad superficial del muñón, por supuesto, coeficiente de expansión térmica del muñón debe estar entre 0,001 a 0,002 veces el diámetro. Esa holgura, el H sub 0, debe estar entre estos valores. Dice, el espesor mínimo de la película incrementa con la holgura hasta cierto valor y luego decrece. La holgura comienza a decaer al incrementarse más y más rápidamente. Si la holgura es muy pequeña, el flujo lubricante incrementa con la holgura y esto hace que descrezca el valor de la temperatura de salida. El flujo del lubricante incrementa con la holgura y esto hace que decrezca el valor de la temperatura de salida del lubricante y consecuencia de la cantidad de factor. Si la holgura es muy pequeña, pero por otra parte aquí dice, ¿no? El espesor mínimo de película incrementa con la holgura hasta cierto valor. Ya sabéis que por eso esa holgura no puede ser ni muy grande ni muy pequeña. Dice, el espesor mínimo de la película incrementa con la holgura hasta cierto valor y luego decrece. Va decreciendo. Por lo tanto, porque ya no hay efecto punta, ya no lo arrastra. El líquido se queda ahí arriba. ¿Se entendió? Dice, la holgura decrece, ver figura 12:16, el número de somerfiel comienza a decaer al incrementar más rápidamente que el va cayendo. Si bien el coeficiente de rozamiento va aumentando pero va disminuyendo. Si la holgura es muy pequeña, escombros productos del desgaste inicial del buque pueden bloquear el flujo lubricante causando fallos sobre el calentamiento. Temperatura máxima del lubricante. Dice, la temperatura se incrementa más allá de cierto límite. Los componentes más ligeros del lubricante comenzarán a evaporarse, lo cual incrementa la viscosidad y la concentración. Para aceites ligeros, Tromberg sugiere que la temperatura máxima debe ser menor o igual que 250 grados centígrados. Fahrenheit. Pues ya nos están diciendo, ¿no? Nuestras consideraciones. Lo mismo, presión de arranque. El coordinate de contacto mensualmente consiste en una serie de un material monofísico. Si la presión de arranque es demasiado elevada, entonces será dañado producto del contacto metal con metal. Según Tromberg, W es la carga radial durante el arranque sobre el área proyectada, que sería L por D, debe ser menor que 300 libras por pulgada. ¿Está? Esta es la carga de arranque, la carga radial sobre el área proyectada, L por D debe ser menor que 300. Procedimiento para el cálculo de dimensionamiento. ¿Cómo debemos hacer? Primero, 1. Especificar un valor correspondiente al diámetro del muñón D y hallar el radio del muñón D sobre 2. Estimar una presión nominal de operación del cojinetre entre 1.4 a 3.4 megapascal, es decir, entre 200 a 500 P6, donde P es igual a F sobre D. Aquí estimar la relación entre longitud y diámetro que esté entre 0,25 a 1,5 y calcular la presión. En la figura que relaciona el régimen de giro con el diámetro del muñón, calcular el desplazamiento diametral CD con base en los valores correspondientes de D y N. Después calcular CR. Después calcular CD sobre 2 y la relación CR sobre 0 y el diámetro interior del muñón. Especificar el acabado que se desea para el muñón, argumento que el valor esté entre estos valores. Calcular el espesor mínimo de la volumen a partir de H sub 0, 0. Calcular la relación de película H sub 0, 0. De la figura que relaciona con zonas de tener valor de para las relaciones que se ven en su película. Todos estos pasos en que se detalle.
calcular la velocidad de giro, nuevamente calcular el número de Schmidt-Field, estimar una temperatura misma de la figura de número de Schmidt-Field, caso de corte de fricción, calcular la frecuencia perdida. Bueno, vamos a ver. Datos de diseño. Supongamos que tenemos acá esto, tener fuerza radial, fuerza tangencial, entonces que va a tener reacciones en Y y Z, ¿no? Entonces, la carga radial total va a ser la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. ¿Está claro? Sí. Lo mismo acá, va a ser raíz cuadrada de L2 Y más L2Z al cuadrado. Esa va a ser la fuerza radial sobre el cojinete. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces aquí está, ¿no? Este sobre el cojinete, este sobre el cojinete. Entonces aquí está la reacción L1 y L2, raíces cuadradas. ¿Está? Entonces aquí tenemos diámetro de 3 pulgadas y aquí diámetro de 2.6 pulgadas en el cojinete. Bueno, carga radial, tenemos 1250 libras, ha salido, esta R1 ha salido 1250 libras. 1250 libras. Diámetro aproximado del miñón, después de que hemos hallado, nos sucedió un diámetro del 2.6. No es aproximado, diámetro del miñón. Diámetro del puñón nos ha salido 2.6 pulgadas. Acá, ¿no? Sí. Ahí está, 2.6. Velocidad del eje 1750 RPM. Motor eléctrico de accionamiento. Con eso, entonces, primero, hallar R, que va a ser R, que es el radio del eje, que va a ser D medio, ¿no? Pues 2.6 entre 2 va a ser 1.3, es el radio del eje. Luego, establecer la presión de trabajo. Habíamos dicho acá en el paso 1, había que estimar una presión entre 200 a 500 psi, que es más o menos en la cual los lubricantes están trabajando. Entonces, estimamos, sea L igual a 200 psi. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos la presión acá va a ser la fuerza sobre el área proyectada, y el área proyectada que va a ser igual D por L. ¿Se entendió? La presión es fuerza sobre el área, ¿no? El área que va a ser D por L. Sí. Pide L. Entonces de ahí podemos hallar No se le L. pide al área proyectada de un rectángulo. ¿Se entendió? ¿Todos se han entendido o no? Sí. ¿Sí o no? L entonces va a ser, ¿no? Y de aquí nos sale 2.4 pulgadas. Establecer la relación L sobre D. Bien. Entonces hace entonces L sobre D va a ser 2.4 sobre 2.6, que va a ser 0,93, que está dentro de lo admisible, porque L sobre D debía estar entre 0,25 a 1.5. Entonces estamos dentro de eso. Bueno, pero nosotros podemos mejorar eso. En vez de que sea 0,923, decimos L sobre D que sea 1. Entonces, con eso volvemos a calcular la presión, porque aquí hemos supuesto una presión, ¿no? Entonces aquí volvemos a calcular una presión, nos va a salir 217 pesos. ¿De acuerdo? Hasta ahora ¿qué criterios, qué criterios de falla hemos hecho? Primero, ¿cuál era? El material. En este caso que hemos elegido, bronce. Luego el segundo, ¿qué era? La holgura. La holgura ya hemos hecho aquí todavía. Todavía. Luego, ¿qué era? La presión máxima. La presión. ¿Aquí hemos tomado en cuenta? Sí. Porque la presión estaba diciendo que está entre 200 a 500 máximo. ¿La estamos tomando en cuenta? Sí. Luego, la temperatura ya hemos tomado en cuenta? No. ¿Otro? La longitud. No puede ser ni mucho ni poco. Aquí estamos diciendo L sobre D igual a 1.
Entonces ya estamos tomando tres criterios. ¿Se entendió? Ahora, tenemos que ver la holgura. Tenemos que calcular la holgura diametral CD de la figura en función del diámetro del muñón y la velocidad del eje y la relación R sobre C. R sobre C. R sobre N1750 RPM, diámetro tenemos 2.6, que sería 66.04 en centímetros. CD va a ser igual de acá, de aquí. Tenemos que entrar con el diámetro del muñón y con las RPMs, ¿no? Diámetro del muñón en milímetros, que sería 66,660, ¿no? 666. Esto es revoluciones por minuto, para nosotros es 1750. Y 0,03. Diámetro del muñón, ¿cuánto es de nosotros? ¿Cuánto es? ¿Esto es milímetros? Sí. Esto es milímetros. 66.04. Entonces tienes que entrar con el diámetro 66, que es más o menos por acá. Sí. Y con La velocidad de las velocidades. Entonces vienes aquí y te da la holgura diametral. Esto es CD. Aquí pueden anotar esto es CD. Este es CD, ¿no? Entonces entramos con esto y entramos, por lo tanto, vamos a hallar CD con eso. Entonces CR va a ser simplemente la mitad, ¿no? ¿Está claro? Y por lo tanto, R sobre CR, el radio, que sería la mitad, ¿no? Sobre CR va a ser 1.3 sobre 0,0315. Y aquí sale 866.6. ¿No? Entonces, el cálculo del diámetro interior del cojinete va a ser el D del diámetro del eje más la holgura diametral. ¿Se entendió? ¿Brujas están entendiendo o no? No. El diámetro interior. Has hallado. Nosotros tenemos acá. Tenemos el diámetro del eje, ¿no? Es el diámetro del eje, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos hallar? El diámetro del cojinete. Cristian, si el radio está en 1.3, está en pulgadas, esto, el CD sobre 2, pero CD está en milímetros. Está bien. ¿Qué es este, no? No puedo hacer en pulgadas, ¿eh? Esto en pulgadas, ¿sí? ¿No ve? Sí. ¿No ve? Sí. Está en pulgadas. ¿Seguro?
Esto también, sí. ¿No es de milímetros? Sí. Esto me dijo de M, pues decía. Eso es el diámetro. ¿Esto? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, Ese es el CD. T, ¿qué es esto? Vamos a buscar. ¿Ve? El 1.3 de empujones. Sí, sí, es de ley. Sí, porque le está sumando. Si lo estoy restando, si fuera del mismo. Ese CD. Mira, este CD lo está sumando a este milímetro. Entonces esto tendría que ser en milímetros. Sí. Si esto está en milímetros, el CR también tiene que estar en milímetros. Sí. Milímetro y arriba está en pulgada. ¿Eso puede ser posible? Eso es D. Pues no. Claro. Falla ahí, ¿no? Entonces el diámetro del cojinete En defensa no los tiro. Vamos a preguntar. Mañana tirada olimpiada. Este es sobre CR para que también después, pues bueno, aquí están pulgadas, el 1.3, este están pulgadas porque es el radio, pero este otro está en micros de metro. ¿Micros de metro? Sí, aquí mismo. ¿Y eso, Es está bien dividido eso? No, el diámetro del cojinete, entonces, ¿qué va a ser? Va a ser al diámetro del eje más la holgura diametral. La holgura diametral es estos dos, ¿no? Entonces, más CD. La holgura diametral, como hemos hallado, como hemos dicho, esto sería CD. ¿No? Más CD, más esto. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Bueno. Especificar el acabado superficial. En este caso hemos hecho N6, que puede ser un torneado fino, ¿no? En 0,8. Entonces, el espesor mínimo de la película del aceite tiene que ser igual, hemos dicho que es H sub 0, que es 0,0025 veces B, ¿no? Esto te da en pulgadas y esto se convierte en milímetros. Entonces, el H sub 0 va a ser mayor que N6, tiene que ser mayor que esto. ¿Claro? Bueno, entonces ahora vamos a ver la relación de espesor de película, H sub 0 sobre CR, para que no sea ni muy grande ni muy pequeño, ¿no? Entonces va a ser H sub 0 va a ser 0,0006 dividido 0,015. Por aquí nos da 0,4. ¿Está claro? De la figura llamas entonces el número de Sommerfeld. ¿Cómo se halla ese número de Sommerfeld? Nosotros habíamos elegido L sobre D1, ¿no? Que es esta curva. ¿Está claro o no? Ahora, este valor relativo del espesor de la película H sub 0 sub C sub R, que es 0,4. ¿Está claro? Entonces, con 0,4 venimos aquí y con esta curva M y venimos aquí abajo. Y aquí este es el número de Sommerfeld, que en este caso sale ese 0,14. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Y que podría más arriba, por favor, en la diapositiva? Quería verificar ese valor de 0, el HC. H sub 0. Sí. H sub 0 aquí es 0,016. Allá lo ha puesto 0,006.
seguramente esto no se está en pulgadas, me lleva a milímetros, ¿no? Entonces ese Pulgadas, si está en milímetros, me lleva a pulgadas. En más arriba igual tengo una duda con las unidades. No sé si puede ir a la anterior diapositiva. En el cociente que realiza. El diámetro está en pulgadas, ¿no, Inge? En este caso ya del eje 2.6 pulgadas y posteriormente lo convierte. Pero al realizar el cociente, que es R sobre C sub R, de la tabla hemos obtenido 0,03. Ese no estaría en micras de metro, Inge. Está en pulgadas, porque hemos dividido el diámetro que está en pulgadas, 2.6 pulgadas. No, es en milímetros. Más arriba. Pulgadas. Está en diámetro. Pulgadas. Sí, en pulgadas. Volvemos a milímetros. Con eso entramos y veríamos 0,003. Sí. ¿No? Sí. 0,3 micras. Micros, sí. Entonces R va a ser CD sobre 2, sería 0,015. Entonces R sobre C sub R. El R debería estar también. Eso está en pulgadas, sí. Aquí abajo está convertido con estos pulgadas y esto es lo mismo pero en pulgadas. Sí. Ah, cierto. 75 micras, dice. Ah, esto en pulgadas. Y eso es en pulgadas. Este es en micras y este en Ahí. pulgadas. ¿Está bien, Inge? Entonces hemos hecho en pulgadas. Está bien. ¿Está? Sí. Entonces, ¿dónde estábamos? Aquí, ¿no? Entonces entrábamos con H sub 0 sobre C, que sería 0,4. Aquí, para L2 sobre 1, y venimos aquí. Y nos sale Sommerfeld 0,14. ¿Está claro? Bueno, con ese 0,14, bueno, ya tenemos, luego tenemos la velocidad de giro en revoluciones por segundo. Hay que llevar tenemos RPMs, hay que llevar a revoluciones por segundo. Luego hay que calcular el cálculo de la viscosidad mínima, según el Sommerfeld, es este de aquí. De aquí hay que despejar. De aquí hay que despejar la viscosidad, teniendo el Sommerfeld. Pues mu va a ser igual a S por P sobre M veces R sobre C al cuadrado. Y de aquí nos sale mu, nos sale esto. 1.62 e a la menos 6 Reynolds. ¿De acuerdo? Bueno, luego estimamos la temperatura máxima de funcionamiento, que sea 160 grados. Y de catálogos, entonces cogemos. No, catálogos, no sé si está. Pero hay, en catálogos ves y vas en para qué tipo de aceite corresponde ese valor que lo dice. ¿No? Es el doble de 10 en este caso. Y el mu es 2.9 por E a las Reynolds, mayor que este, ¿no? Para siempre superar. Calculamos Sommerfeld nuevamente con sus valores, recalculamos con esto NR y nos sale somos 0.25. Y con 0.25 calculamos la viscosidad. 0.25, ¿dónde está? Esto es viscosidad versus temperatura. Y aquí está el 10W, ¿no? Entonces aquí estamos con 160 grados, aquí está 160 grados. Y la relación está, y la viscosidad, que habíamos dicho de 1.62 por 10 a tantos Reynolds. Entramos aquí con esto y aquí nos sale el aceite. ¿Se entendió? ¿Cómo son? Aquí entras con la viscosidad
Y aquí El entras con la eje han dicho que esto temperatura y en vas a milímetros, hallar pulgadas. qué aceite es. Está Ese es el 10 W. Ha dicho que es 0.0. Sí. sí. Y el Esto diámetro está es milímetros. Y le transformamos aquí. ¿Cómo es de estos dos? No debería ser esto en pulgadas. Este 2.6 por 2. ¿No? ¿Qué función está cumpliendo, no? 40, 60 grados centígrados. Sí. Entonces, con eso, una vez que hayas medido eso, entonces calcula Sommerfeld, ya utilizando el mío de catálogos para W10. Ahora, nosotros hemos tenido esto 1.62, ¿no? Y con esta temperatura hemos entrado y hemos seleccionado el 10W, ¿no? Pero el 10W no tiene exactamente esta viscosidad. Con la viscosidad real es 2.9 por E a las 6 Reynolds. Y el que necesitamos era mayor que 1.62. Entonces escogimos eso. Con eso le calculamos Sommerfeld y nos sale 0.25. ¿Y eso para qué nos sirve? Para comprobar que no sé para qué no estamos creo que este paso. Porque simplemente ya una vez que hemos hecho, ya hemos seleccionado el lubricante. ¿Está claro? Bueno. Para Reynolds, 5 de González. Este R sobre ese R que era. El radio de la. Es el radio del eje, ¿no? Radio del eje. Sí. R sería 2.6, 1.3. 1.3 pulgadas, ¿cuánto es? Del eje. ¿Eso es otro? Sí. No. Tenemos que hallar esta relación. El cálculo del coeficiente de fricción. ¿Cómo se calcula el coeficiente de fricción? En función del número de Sommerfeld. Para eso podemos hallar nuevamente aquí el cálculo del número de Sommerfeld 0.25. Entonces aquí tenemos 0.25, que es más o menos aquí. ¿Está? Fíjense lo que estoy haciendo. Es 0.25 es acá. Y L sobre D igual a 1 es acá. Entonces de ahí venimos, de 0.25 venimos hacia acá. Y aquí nos sale esta relación coeficiente de rozamiento R sobre R, que es esto, nos sale 5. ¿Se entendió? Nos sale 5. Entonces el F va a ser 5 sobre C sobre C sobre R sobre C era 800. Entonces el coeficiente de rozamiento va a ser 0.00625. ¿De acuerdo? Entonces, el cálculo del torque de fricción va a ser igual a F a mu por la fuerza por el radio, ¿no? ¿Está claro o no? La fuerza de fricción, que sería mu por la fuerza radial por el radio. ¿Está claro? Sí. Y este sería entonces lo que se ha perdido. 9.365 libras por pulgada.
Hay que utilizar libras porque casi todos estos están en pulgadas. Cálculo de la pérdida de potencia. De potencia debido a la fricción. Entonces va a ser el momento torsor por la velocidad angular dividido 75 o lo mismo que es esto. Y es, fíjense, 0.26 hps. Esa sería la pérdida. ¿Se entendió? Bueno. Trabajan haciendo la cosa. Aquí en el cálculo de reflexión, esta sería como la normal. No, con la fuerza del pesca, la fuerza con la que estamos trabajando. Es la fuerza radial. La fuerza radial. Bueno, cojinetes de deslizamiento mecánico. ¿Alguna pregunta? Las cosas van a salir cuando haga. Cojinetes de deslizamiento mecánico. ¿Y la bruja ha venido o no? Ahí está ahí. Bruja, estás ahí. En la cornisa existes. Cualquiera se va a sacar. Cojinete de deslizamiento mecánico. Habíamos hablado esta mañana. No requieren lubricación permanente. Son las nueve comparando con los otros. Estos son de coeficiente hidrodinámico, ¿no? Sí, es más. 0,1, 0,4. ¿no? Y eso está De 1 a 4. este es 0,08. Este es 0,56. Soporta menos cargas y menos velocidad que las otras. Rectos, ahí como está, que solamente soportan cargas radiales, o como estos, con pestaña, que soportan grandes fuerzas radiales, pero pequeñas fuerzas axiales en una dirección. Si existe material del cojinete, lo mismo que el anterior, no deben desgastar ni rayar, tienen que soportar temperaturas superiores a los 100 grados centígrados, tienen que ser suficientemente grandes como para que se incluyan, pero es lo mismo que el anterior, ¿no? ¿Qué material se utiliza? De bronce sólido, velocidades de giro bajas, cargas pequeñas, requiere mantenimiento en esa oscilantes, sentidos son las de menor costo. Y tenemos las de bronce sinterizado, que se hacen a través de polvo. Esos polvos, yo he visto eso, los polvos lo amasan, lo presionan, lo moldean y después lo cuecen en horno. Sus resistencias se llaman sinterizados. Entonces, velocidades de cargas medias, cargas muy pequeñas, autolubricantes, fluidos de mantenimiento. No se recomienda mecanizar ni ferir las bobillas de los hierros de que se tapen los poros del cojinete. Ahora que hagamos materiales. Cojinetes de fricción del POM, que es un polímero, compuesto de polímeros. De poli. Entonces también se puede hacer de polímeros, teflón, son contaminados, velocidades giratorias gigantes, cargas radiales pesadas, son sensibles a la incineración, contaminados, la función de fuego de gran deben entenderse en la instalación, no tienen un montón de bobinados de filamentos para presiones y velocidades mucho más altas. Bueno, consideraciones para su dimensionamiento: el material del cojinete, la holgura, el acabado superficial, fundamentalmente esos son la longitud y la capacidad de almacenamiento de energía, que es diferente, fíjense. Aquí el material del cojinete, igual que en el anterior, ¿no? Dos, la holgura, igual que en el anterior, ni mucho ni poco. El acabado superficial, aquí sí es muy importante. En el otro también, ¿no? Pero en este mucho más. La longitud no debe ser muy y tampoco muy grande para que la distribución de presiones sea uniforme, sino el desgaste va a ser lo mismo que el otro. Y la diferencia aquí es con la capacidad de almacenamiento de energía.
Este es un parámetro. Es una medida indirecta de la capacidad que debe tener el material cojinete para almacenar esta energía de fricción, y hay que ver en tabla. La presión siempre va a ser la fuerza sobre el área proyectada, ¿no? El área proyectada es L sobre D. Y la velocidad va a ser pi por diámetro por n, ¿no? El número de revoluciones, o W. Y esto va a estar en 10 por minuto. 10 por minuto. 10 por minuto. Tolerancia para cojinetes de fricción, hay que ver en los catálogos. En cada catálogo dice vos, en las tolerancias que te dice, las tolerancias para cojinetes de fricción, te va a decir tolerancia del eje, cómo debe terminar en F7, por ejemplo, o F8, y la tolerancia del soporte, H7. Rugosidad del eje, entre cuánto y cuánto debe estar, y la dureza del eje, entre cuánto y cuánto debe estar. Te da así automáticamente. Ajuste por holgura para cada objeto, el fabricante especifica el ajuste entre el eje y el agujero, así como el acabado superficial del eje. Designación del cojinete de fricción. Te dice así: PBM35 diseño recto, donde P es la rótula, B bronce sólido, M es tamaño métrico, tantas dimensiones, 35 centímetros del agujero, 45 diámetro exterior, 50 es el ancho. 35 por 45 por 50, entonces diámetro interno del agujero, diámetro exterior, y el otro es 50 es el ancho. El material, M1 por el tipo de material, que ranura de lubricación, si tienes ranura o no de lubricación. Pasos para el dimensionamiento. Calcular diámetro del eje de los apoyos, ya sabemos, por supuesto, ¿no? Especificar otra vez una relación L sobre D entre 0,5 a 2. Calcular la longitud del cojinete L. Normalizar el valor de L. Calcular el valor de la presión P igual a F sobre LD. Calcular la velocidad lineal y calcular la capacidad de almacenamiento de energía que debe tener nuestro cojinete, que es igual a la presión por la velocidad. Y con esto seleccionar el cojinete es mucho más fácil. Y establecer el acabado superficial y las tolerancias. Esto es muy simple. Por ejemplo, aquí, y finalmente seleccionar el tipo de material según catálogo. Aquí está el PB. Lo único que nosotros tenemos que calcular es el PB, y en función de PB, directamente ver qué tipo de material vamos a utilizar. Aquí. Pues polietileno, cualquiera. ¿Está? Lo importante es este paso 5. De todos estos es este paso 5. Esto. Calcular esta, ¿qué se llama? Capacidad de energía de almacenamiento. ¿Está claro? Capacidad de energía de almacenamiento, que es la presión por la velocidad. Con eso es lo importante. Una vez que calculemos eso, entras a tablas y automáticamente seleccionas el material. Sencillo. Especificar la holgura diametral. Listo. Por ejemplo, MT, aquí están, igualito nosotros hagamos nuestras fuerzas para el dimensionamiento del eje. Y finalmente tenemos el diámetro, T igual a 22. Entonces aquí nosotros tenemos 22. Entonces vamos a dejar aquí en 20. ¿Está claro? 20. Entonces, decimos sea L sobre D igual a 1. Entonces, diámetro tenemos 20 por 1, 22. Normalizando en catálogos, vemos el catálogo 20, sí. Paso número 3, 20 por 1. 22. Normalizar, entonces 20 milímetros, el de 22. Entonces aquí hay ¿dónde está?
Bueno, hay que entrar a catálogos y hay para el diámetro de 20. Selección del cojinete. Hay que calcular la presión, que sería la fuerza sobre L por D, ya tenemos L, ya tenemos D, y nos sale 7.54 newton. Y hay que calcular la velocidad. Una vez que tenemos eso, paso 6. Entonces con eso entramos aquí, rango de temperatura de funcionamiento admisible, carga admisible, unidad de velocidad admisible de lanzamiento. ¿Cuánto era de nosotros? Hay que calcular esa energía, eso. Hay que calcular P por D. Calcular la capacidad de P por B. Ese es el método. Aquí está en kilopascal, o hay que ser en cualquiera, en metros por segundo. Hay que calcular. C por B sería igual entonces. Pascales. ¿Cuánto? Acuérdense en qué tiene que estar. Kilopascales por metro por segundo. ¿Y kilopascal cómo? ¿Qué es? El kilopascal, ¿qué unidad es? Pascal y Newton sobre Newton sobre segundo. ¿El kilogramo no? metros sobre metros. Newtons metros cuadrados es Pascal. ¿El kilopascal por qué eso. unidad tiene? Newton sobre metro. Sí, es Newton. Newton metro cuadrado es Fuerza sobre área preso. 7 kilopascal. Pascal, ¿a qué quieres convertir? ¿Pascal cuánto es? Newton sobre metro cuadrado. ¿Ah? Newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Sí. Es un pascal. Entonces tengo que poner Newton sobre metro cuadrado. Hay que multiplicar esto. Newton sería 7,54 por 10 a la cuarta. ¿No? Ve a las 6. Ahora este tiene que ser, está en metro cuadrado. Este tiene que ser en metro por segundo. Entonces por 0.52. Igual, ¿cuánto sale? 3,94 por 10 a la 6. ¿Cuánto? 3,94 por 10 a la 6. 3 millones de Sí. está bien. Bueno, y ese volumen. En tercio Por segundo. por segundo. Kilopascal metro segundo. Me cagan, algo están diciendo. Sí. La conversión de milímetros por cuadrado. Kilogramo de metro segundo.
Vamos a grabar.